Estamos aquí con Aníbal y con Carlos y vamos a estar hablando de un tema sumamente importante, los diezmos y las ofrendas. Y me gustaría comenzar definiendo primero a qué nos referimos cuando hablamos del diezmo, a qué nos referimos cuando hablamos de las ofrendas, Aníbal. Bueno, creo que la Escritura menciona ahí los diezmos, literalmente se podría decir 10% de lo que el Señor ya te ha dado, separado para dedicarlo para la obra del Señor. Y las ofrendas vendría siendo todo lo demás, todo lo extra, aparte de eso. Y tú encuentras tanto ese principio en el Antiguo Testamento, de una forma un poco diferente en el Nuevo Testamento. Carlos, la palabra diezmo evidentemente significa 10%, pero ¿era solo el 10% lo que diezmaban los israelitas en el Antiguo Testamento bajo la ley? Bueno, en el Antiguo Testamento lo que vemos es que el diezmo se componía de un 23.3%. Era un 10% y otro 10% que se hacía cada 3 años. Entonces es un equivalente al 23.33%. Lo que conocemos como el diezmo en el Antiguo Testamento. Entonces, muchas personas toman eso y tratan de llevarlo al Nuevo Testamento cuando sabemos que ahí la palabra diezmo se menciona quizás 3 veces en el Nuevo Testamento. Y lo que propone como normativo el apóstol Pablo para la iglesia neotestamentaria es algo muy diferente a lo que se había establecido para el pueblo judío como algo que era tributario para un sistema que comprendía si se quiere, una teocracia, ¿no? Que es lo que había en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es diferente, pero los principios del Antiguo Testamento aplican al Nuevo Testamento. Bueno, es diferente porque los cristianos vivimos en diferentes naciones y pagamos impuestos en las naciones donde vivimos. O sea que nosotros ofrendamos de nuestros ingresos para la obra del Señor, pero también pagamos los impuestos al gobierno. Ahora, Aníbal, la razón por la que hay tanta discusión con respecto al tema de si los cristianos deben, como algo obligatorio, dar el diezmo, es por el hecho de que el diezmo no aparece en el Antiguo Testamento a partir de Moisés. El diezmo es anterior. Nosotros vemos que Melquisedec dice que Abraham le dio todos los diezmos de lo que él obtuvo en aquella famosa batalla. Y algunos dicen, bueno, el diezmo es anterior a la ley. ¿Cómo debemos manejar el tema del diezmo en el sentido de obligación cuando estamos hablando del nuevo pacto? Bueno, para serte honesto, a mí no me gusta la palabra obligación, porque el nuevo pacto es acerca de todo menos de obligaciones. Sin embargo, pienso que el Nuevo Testamento hace énfasis más bien en el concepto de la generosidad. Por ejemplo, 1 Corintios 8, cuando habla de la iglesia de Macedonia, es este principio de tener un corazón generoso con los bienes materiales, con el dinero. Si estamos hablando del nuevo pacto, y esa es como la sombrilla que envuelve la generosidad, nosotros tenemos que mirar desde el punto de referencia a lo que el Señor Jesús hizo. El pasaje en donde nosotros decimos que nosotros éramos pobres, pero por su riqueza hemos sido enriquecidos. Por lo tanto, cuando hablamos del diezmo, en mi opinión, en el Nuevo Testamento, no estamos hablando de 10% necesariamente. Estamos hablando de este principio de tener un corazón generoso. Y de la forma que yo tal vez lo podría explicar es esto. Si tú eres una persona en necesidad, estás en una época en tu vida en mucha necesidad, a lo mejor 10% es realmente dar sacrificialmente. Pero si tú tienes mucho, 10% no es sacrificial. Por lo tanto, el principio de la generosidad debe ser lo que dicta la Iglesia Nueva Testamentaria, y por lo tanto, diezmo yo lo vería como el punto de partida para cualquier creyente. O sea, podríamos decir ese es el piso, no el techo. Exacto. O sea, podemos comenzar por ahí. Ahora, Cristo no diezmó su vida, Él la dio entera. 100%. Y en ese sentido, me encanta algo que dice Tim Keller. O sea, los creyentes del nuevo pacto deben considerar seriamente si dar el 10% es suficiente, porque todo lo que nosotros tenemos es del Señor y nosotros somos meros administradores. En otras palabras, más que pensar cuánto doy, lo que debo pensar es con cuánto me quedo. Y hay un asunto de fe aquí, ¿verdad? No sé si, Carlos, si tú puedes añadir a esto, porque queremos tratar con el corazón de aquellos que nos escuchan. Como decía Aníbal ahora, si yo lo veo, bueno, si yo no doy el 10%, me va a caer un rayo del cielo. Al individuo que dice, yo tengo una gratitud en mi corazón
y yo quiero dar todo para el Señor. ¿Qué comentarios tú pudieras añadir a ese tema de la generosidad del corazón para el que da? Yo quiero conectar eso con lo que representa el Evangelio para cada cristiano y conectarlo con el sacrificio de Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros, cómo se entregó Cristo a nosotros y cómo nosotros debemos entregarnos. Si verdaderamente nosotros hemos abrazado el Evangelio, como debemos hacerlo cada uno de los cristianos, nosotros no debíamos tener tanto problema en ser generosos con nuestro dinero, porque en realidad, como decía el pastor, todo lo que hemos recibido es del Señor y todo ha sido por gracia. Entonces, si nosotros tenemos un concepto bien fundamentado de lo que es el Evangelio y la necesidad que tiene ese Evangelio de ser proclamado a todas las naciones, entonces nosotros vamos a dar gozosamente, como dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si yo he abrazado el Evangelio, si yo reconozco que Cristo en la cruz me ha salvado gratuitamente, entonces yo tengo que estar gozoso de dar para que ese Evangelio sea proclamado y que otras personas sean salvadas. No debía ser una cuestión de 10%, no, al contrario, como decía el pastor, yo quisiera dar tanto que lo dé todo, porque Cristo es el ejemplo. Ahora, es sorprendente esa declaración, Dios ama al dador alegre, porque implica que el que da, lo da con deseo de dar, lo da con fe de que Dios va a suplirle para sus necesidades y lo da con la alegría de saber que está contribuyendo para la obra de Dios y dando de sí mismo como una señal de gratitud. Ahora, conectando esto del texto de 2 Corintios 9, Aníbal, con el tema del legalismo. Hay personas que dicen, bueno, si yo no le doy el diezmo a Dios, y usan el texto de Malaquías, estoy robándole a Dios y por lo tanto Dios me va a castigar, voy a recibir maldición. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los creyentes que están mirando esta entrevista para librarlos del legalismo y al mismo tiempo seguir estimulándolos a la generosidad? Sí, pues eso me lleva a mí a la cruz de Calvario. En realidad es, si nosotros tuviéramos que pagarle algo al Señor, a Dios, al Padre, ya Cristo Jesús lo pagó en totalidad. Por lo tanto, si es tratarse de ganarse a Dios por medio de la ofrenda, por medio del dinero, por medio de lo que sea, tú estás quitándole a lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de su pueblo. Entonces, para una persona que está luchando con eso, si tú no puedes dar o estás dando para tratar de ganarte a Dios, tú todavía no has entendido lo que el Señor Jesús hizo por ti. Ahora, cuando tú entiendes que lo que el Señor hizo por ti fue suficiente, pasado, presente y futuro, eso lo que produce en ti es gozo, lo que podríamos decir el gozo de la salvación, y a la misma vez produce en ti un corazón radicalmente generoso, hasta el punto que tú puedes dar sabiendo que las cosas que estás dando, en este caso el dinero, no determinan quién tú eres, no determinan tu identidad, no determinan tu valor, por lo tanto lo puedes dejar ir y lo puedes dar. Para mí la cruz del Calvario es central para poder realmente desarrollar un corazón generoso sin sentirse culpable y sin ser dominado por la culpa de ninguna forma. Entonces, no solamente es importante dar, es importante la motivación por la que das. Definitivamente. O sea, si tú estás dando para ganarte el favor de Dios, si tú estás dando para traer sobre ti la bendición de Dios o para que Dios te responda alguna petición en particular, que es una de las manipulaciones que usan los evangelistas de la prosperidad, sí, ¿verdad? Presionar al creyente a dar para que reciba algo de parte de Dios, esa persona está dando con un corazón equivocado. A mí me parece que es extremadamente peligroso, precisamente cuando ese es el mensaje, porque nosotros conocemos de gente que da, y da mucho, y da hasta el punto que no tiene nada. Y sin embargo el Señor no les devuelve las bendiciones que se les promete. Entonces dañando el corazón, el carácter de un Dios que es dadivoso, pero que no necesariamente sus bendiciones vienen de esa forma, creo yo. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de la mano de Dios, las recibimos únicamente por causa de Jesús. Amén. Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo no puedo ganarme ni una sola de las bendiciones divinas. Amén. Yo no puedo ganarme el favor de Dios. Ahora bien, Dios ama al dador alegre. Pero precisamente la bendición está en desconectarme, despegarme de mis ídolos, uno de ellos el dinero, y confiar únicamente en el Señor. O sea, la bendición del que da
está en el hecho de que su confianza está en Jehová. Su confianza no está en su cuenta bancaria, y eso ya es de por sí una bendición. Aunque Dios no me devuelva cuadruplicado lo que yo di, que es el negocio que muchos quieren hacer con el Señor. Bueno, gracias Aníbal y Carlos. Este es un tema, como decíamos al principio, extremadamente relevante, y más en el día de hoy, con la proliferación del Evangelio de la Prosperidad. Pero así también debemos orar que el Señor obre generosidad en nuestros corazones para poder despojarnos de nuestros ídolos y confiar únicamente en Él. Muchas gracias. Gracias a ustedes.